Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Deyanira Morán. Gracias por darnos clic una vez más en este espacio editorial de yaniramoran.radio13.com.mx. Ese es nuestro blog donde usted nos puede escuchar, donde nos puede hacer llegar sus opiniones y comentarios. Mire, pues es inminente que hoy hablemos del tema de la reforma energética. Hay muchos temas en el país, pero de los más importantes y que vimos este jueves 23 de octubre del año 2008 ha sido la aprobación de una reforma energética. Una reforma que, sin lugar a dudas, venía empujándose desde muchos meses atrás, incluso podríamos decir que inició años atrás con algunas pretensiones, pero que a final de cuentas se delineó en este inicio, digamos, de sexenio y que ahora ya la vemos prefigurada como una reforma energética aprobada, que ya se pasó a la Cámara de Diputados y que estaremos dándole seguimiento a esta parte de conclusión. Sin embargo, habrá que hacer algunas precisiones. Mire, como usted sabe, a mí siempre me gusta dejarle a usted algunos puntos de vista y algunas reflexiones para que a final de cuentas sea usted quien opine y sea usted quien se cree en su cabeza una reflexión propia en la cual pueda compartir con quien quiera o simplemente con el compromiso de ser mexicanos la podamos tener. Mire, aquí lo malo de todo esto que yo veo, pues no es hablar, por ejemplo, mal de Andrés Manuel López Obrador o del presidente Felipe Calderón o echarles porras, o tampoco veo nada de malo en creer que lo que el Senado aprobó como reforma energética es positivo o negativo para nuestro país. Lo que sí tiene su parte negativa es a veces quedarnos con juicios bastante reducidos. Vemos que, por ejemplo, los medios de comunicación en general, por decir un 90%, pues se ha dedicado incluso otra vez a criticar y a veces de forma visceral, muy concienzudas a decir de los propios conductores o comentaristas al respecto de un político. Estarlo criticando, estar ocupando los espacios televisivos y radiofónicos y de prensa para estarlo criticando, en vez de darnos un poquito más digerido lo que se aprobó, las letras chiquitas, en fin, todo lo que implica la reforma. Así que no nos quedemos por ahí. A mí también me da mucho gusto también que al final de cuentas hayamos tenido una nueva oportunidad de ver y escuchar foros que se llevaron a cabo en el Senado para analizar una reforma tan importante para el país. También me da gusto que la reforma del presidente no haya sido la que se aprobó, lo cual me hace ahora levantar sospechas de que no era o no estaba del todo hecha, pensando en todos los actores, en todos los pros y los contras, ni en lo mejor para México. Luego, querámoslo o no, hubo una serie de inconformidades, vimos la toma de tribunas por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista, vimos marchas y mítines y por esas presiones, a final de cuentas, se tuvo que abrir un espacio para las opiniones diversas todas. Escuchamos y recordemos un poco estas opiniones, que eran opiniones a favor y en contra, algunas positivas en torno a esa reforma, otras intermedias, otras en contra, como ya lo mencioné. Vaya, hubo distintos puntos de vista. Algunos incluso señalaron riesgos privatizadores sin que esta palabra estuviera escrita en la propuesta energética, pero que nos explicaban por qué se podía entender así, con los contratos de riesgo, por ejemplo. Y en todos estos meses hubo un quita y daca en las negociaciones, en los debates, hasta llegar finalmente a su aprobación en el Senado. Los efectos de esta aprobación, sean cuales sean, no van a tener un efecto inmediato, así que no vale la pena alarmarnos mucho. Hoy no hay que ser fatalistas ni demasiado confiados. Tampoco. Hay que recordar también las propias palabras, ya que estamos en este pequeño análisis muy rápido, las palabras de Graco Ramírez, que precisamente este jueves él votó a favor de esta reforma y decía que los legisladores del PRD estaban completamente convencidos y con la conciencia tranquila de que se habían quitado los puntos más riesgosos, los más fuertes, que era entregar a particulares la refinación y ductos a empresas extranjeras, que en un momento se planteó así y que ahora ya no quedó finalmente de esta manera, ni escrito en la reforma energética. Pero el caso es que hay quienes hoy en las calles defienden a su manera el petróleo,
Otros cantan victoria hacia sus partidos, otros más habrán logrado sus cuotas, lograron sus intereses quizás, y otros dirán que se aprobó a favor de México. Cada quien puede pensar lo que quiera. Por eso estamos en un país de libertades y a mí me gustaría preguntarle a usted hoy, ¿usted qué opina? ¿México tiene ante sí un gran triunfo, una gran derrota? ¿Cuál es nuestro futuro petrolero? Ya veremos, seguramente hablaremos de esto en algunos años y podremos recordar lo que este jueves, 23 de octubre de 2008, se aprobó en el Senado. Sin duda, el día de mañana estaremos hablando de lo que será en el siguiente momento nuestro presente, pero eso será en algunos años. Y ojalá sea como en algún momento nos dijeron desde el gobierno federal, que esta reforma tenía tanto empuje que se iban a crear más escuelas en el país, más empleos. Sobre todo me detengo en una parte donde se hablaba de crear universidades. Habrá que quizás comenzar a contabilizar desde ahorita cuántas universidades se crearán en este sexenio o cómo se mejorará la calidad educativa, porque nos decían que todo iba concatenado y de la mano. Bueno, pues me despido, muchas gracias por haberme acompañado. deyaniramoran.radio13.com.mx. Ahí ustedes me escuchan y ahí también leo sus opiniones. Hasta la próxima.